Hola, hola, nos vemos de nuevo en el video número 3, cuyo objetivo del aprendizaje es el 3, que nos habla sobre las cadenas tróficas o cadenas alimentarias. Pero antes vamos a repasar los videos anteriores. En el video 1, cuyo objetivo era el 1, aprendimos que un ecosistema está conformado por elementos vivos como las plantas y animales, llamados bióticos, y elementos no vivos como el agua, el aire, el suelo, la temperatura, la luz, y se llaman abióticos. En el video 2, cuyo objetivo también era el 2, nos hablaba sobre las adaptaciones de los animales y plantas. Aquí aprendimos que los animales y las plantas se fueron adaptando a través de los años para lograr sobrevivir. Por ejemplo, el cactus transformó sus hojas en espinas para lograr sobrevivir en las zonas de mucho calor, donde la temperatura era muy alta y llovía muy poco. Y hoy, en el video 3, cuyo objetivo de aprendizaje también es el 3, vamos a conocer las cadenas alimentarias o cadenas tróficas. Se preguntarán ustedes, ¿qué serán las cadenas alimentarias en los ecosistemas? ¿Para qué servirán? Bueno, lo vamos a aprender aquí. Presten mucha atención, ¿ok? Recuerden que los elementos vivos teníamos las plantas y los animales. Dentro de las plantas tenemos los árboles, tenemos los arbustos, tenemos las hierbas y tenemos las algas y las microalgas. Recuerden que las microalgas son organismos unicelulares que forman parte del fitoplancton marino. Ellas viven casi en la superficie de las aguas tanto de los mares como de los océanos para captar la luz del sol. Dentro de los animales tenemos los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. Los herbívoros se alimentan de plantas, los carnívoros se alimentan de otros animales y los omnívoros se alimentan de plantas y animales. Recuerden siempre eso, no se les olvide. ¿Cómo se representan las relaciones alimentarias? En la naturaleza, los seres vivos interactúan entre sí. Si observamos las relaciones alimentarias que se generan entre ellos, se puede establecer lo que se denomina cadenas tróficas o alimentarias. En ellas las flechas indican hacia dónde se transfiere el alimento. Comencemos. La planta recibe la energía del sol y junto con el dióxido de carbono y el agua fabrica su alimento. Luego sigue el productor, que es el pasto. Recuerden que los productores fabrican su propio alimento, no tienen que salirlo a buscar. Luego tenemos al ratón. El ratón come semilla, por lo tanto es consumidor primario. Es incapaz de producir su alimento y debe salir a buscarlo. Luego tenemos la culebra, que es el consumidor secundario. La serpiente debe salir a cazar su alimento y es carnívora, por lo tanto recibe el nombre de consumidor secundario. En esta imagen, la serpiente o culebra se come al ratón. Luego tenemos al búho. El búho también debe salir a cazar su alimento. Es carnívoro, pero se puede comer tanto al consumidor secundario como al primario, es decir, se puede comer tanto a la culebra como al ratón. Es un depredador, por lo tanto recibe el nombre de consumidor terciario. Y por último, recuerden siempre que cuando uno de estos organismos, tanto el productor como el consumidor primario, secundario, terciario, muere, actúan los descomponedores o desintegradores. Estos organismos degradan los organismos orgánicos de los productores cuando mueren y consumidores y obtienen así sus nutrientes y los devuelven a la naturaleza. Y como nutrientes, la tierra se fertiliza más aún. Continuamos. Todos los organismos necesitan alimentarse para vivir. Por eso algunos seres vivos se alimentan de otros, creando así las cadenas alimentarias o tróficas. La ruta del alimento desde el productor hasta el consumidor final. Los organismos productores son las plantas, ya que producen su propio alimento por medio del sol, el agua y el dióxido de carbono. Estos organismos les sirven de alimento a los organismos consumidores, que son los animales que se comen
a otros seres vivos para alimentarse, ya que no son capaces de producir su propio alimento y se dividen en consumidores primarios, consumidores secundarios y consumidores terciarios. La importancia de la cadena alimentaria es que mantiene el equilibrio en la naturaleza. Nada se desperdicia en el funcionamiento de los ecosistemas y gracias a ellos se garantiza la supervivencia de las especies. Si cualquiera de los eslabones en un ecosistema desapareciera, la cadena alimenticia se rompería y el caos se adueñaría de aquel ecosistema y muchas especies podrían desaparecer por falta de alimento. Continuamos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se rompe un eslabón en la cadena alimentaria, la caza indiscriminada de los zorros en este ecosistema. Sabemos que el conejo come pasto y el zorro come conejos. El zorro mantiene el equilibrio de este ecosistema comiendo conejos y así el número de conejos no aumenta y no se convierten en plaga de conejos. Pero aquí comenzaron a cazar y matar a los zorros del lugar y los conejos ya no tenían a su depredador natural, por lo tanto, el número de conejos aumentó y comenzaron a comerse todo el pasto del lugar, produciendo una desertificación del suelo por la sobreexplotación de los conejos al comerse todo el pasto del lugar. Y al hacerlo, muchos animales que se alimentaban de las plantas comenzaron a desaparecer por falta de alimento. Este hecho produjo entonces un desequilibrio en este ecosistema y muchos animales tal vez desaparezcan y mueran por falta de alimento. En este caso, el pasto. Continuamos. Recuerden entonces que el primer eslabón de una cadena alimentaria o trófica es la planta, la cual fabrica su propio alimento y es llamado productor. Luego sigue el consumidor primario, es aquel que come plantas y se llama herbívoro. Luego viene el consumidor secundario, el cual es carnívoro, es decir, come carne. Luego el consumidor terciario, el cual se puede comer tanto a un primario o a un secundario y es también carnívoro. Y por último, recuerden que cuando un productor, es decir, planta o animal, muere, actúan los descomponedores o desintegradores, que son fundamentalmente las bacterias y hongos, que son consumidores de materia orgánica muerta, transformándola en materia inorgánica que vuelve a la tierra como nutriente, lo que permite el crecimiento de las plantas. Hay otros descomponedores en la naturaleza, por ejemplo, los escarabajos, gusanos y larvas. Qué interesante e importante son las cadenas tróficas o alimentarias. Al final, cuando mueren uno de estos seres vivos, son los hongos y bacterias los que lo decomponen y desintegran y se convierten en fertilizantes o nutrientes para los productores, es decir, las plantas. ¡Wow! ¡Qué interesante y maravilloso es el mundo de la naturaleza! Continuemos reforzando el contenido. Sigamos retroalimentando para que aprendan muy, pero muy bien este contenido. Los seres vivos se clasifican dependiendo del modo en que obtienen su alimento. Recuerden, en productores, en consumidores y descomponedores. Recuerden que los organismos productores son seres que producen su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas como la luz, el agua y el dióxido de carbono, por lo que no necesitan de otros seres vivos para nutrirse. Los organismos consumidores son aquellos seres vivos que no fabrican su propio alimento y deben salir a buscarlo o cazarlo. Entre ellos tenemos el consumidor primario, el secundario y el terciario. El consumidor primario son aquellos que se comen a los productores, es decir, comen plantas, pero también pueden comer semillitas. Consumidores secundarios
son aquellos que se comen a los consumidores primarios, comen carne, es decir, se comen a los consumidores primarios. Y los consumidores terciarios son aquellos que pueden comer a los primarios o secundarios y son especialmente carnívoros. Cuando un organismo productor o un consumidor primario, secundario o terciario muere, actúan los organismos descomponedores. Los organismos descomponedores son aquellos que se ocupan de descomponer la materia orgánica muerta, convirtiéndola en materia inorgánica, la cual vuelve a la tierra como nutriente. Entre los principales tenemos a los hongos y a las bacterias, que son descomponedores y desintegradores. Bien, ahora veremos un pequeño video de repaso para profundizar más. ¿Qué es una cadena alimentaria o cadena trófica? Es un proceso que muestra cómo los seres vivos están conectados por lo que comen. Es decir, nos indica cómo las plantas y los animales dependen unos de otros para alimentarse. Yo estoy formando parte de una cadena alimentaria ahora mismo. Veamos cómo es la cadena alimentaria cuando yo me como mis chuletillas. En el primer eslabón tenemos la hierba, una planta que produce su propia comida a través de la fotosíntesis. A continuación, en el segundo, entra en acción el cordero, que es quien se alimenta de hierba. El último eslabón lo formo yo, comiéndome la chuletilla que obtenemos del cordero. Existen muchas cadenas alimentarias. Veamos otro ejemplo un poco más complejo. Imaginaos una preciosa flor. Cuando la flor necesita energía, la obtiene del sol, el agua y los nutrientes de la tierra a través de la fotosíntesis. Cuando una mariquita tenga hambre, se alimentará de esa flor. Pero entonces será un pájaro el que quiera alimentarse y se comerá a esta mariquita, para que después llegue un coyote y cace al pájaro. ¡Guau! Esta historia tiene un desenlace un poco triste, pero les pasa a todos los seres vivos. Tras una vida larga y feliz, nuestro coyote se muere. Pero no os preocupéis. Es ahora cuando la cosa se pone interesante. Ahora es el turno de las bacterias y hongos que no vemos, pero están por todas partes. Serán ellas las que se comerán el cuerpo del coyote. Al hacerlo, convierten al coyote en nutrientes que las plantas pueden utilizar para hacer su propia comida. ¡Asombroso! ¿Verdad? Y así se reinicia la cadena alimentaria. Como podéis ver, las cadenas alimentarias tienen diferentes niveles, que llamamos niveles tróficos. ¡Vamos a descubrirlos! Las cadenas alimentarias pueden comenzar con una planta o productor, que es autotrófico, es decir, que produce su propia comida. En el ejemplo anterior, la flor es el productor. Pero como sabemos, no todos los seres vivos pueden producir su propia comida. Ese es el caso de los heterótrofos, que son aquellos que se alimentan de otros seres vivos. Estos animales que se alimentan del productor se llaman consumidores primarios. En esta cadena alimentaria, la mariquita es nuestro consumidor primario. A continuación, otro animal se comerá a ese consumidor primario. A estos los conocemos como consumidores secundarios, como el pájaro de esta cadena alimentaria. Los animales que se alimentan de los consumidores secundarios se llaman consumidores terciarios, como es el caso del coyote en nuestro ejemplo. Por último, los hongos y bacterias que descomponen a los consumidores terciarios cuando mueren son los descomponedores. Son fundamentales porque vuelven a poner en marcha la cadena alimentaria. Gracias a ellos la cadena vuelve a empezar.
¿Qué es una cadena alimentaria o cadena trófica? Bien, queridos estudiantes, hacemos un resumen de lo aprendido hoy. Recuerden que el objetivo de aprendizaje es el 3, que era conocer las cadenas alimentarias o tróficas e identificar la función de los organismos productores, consumidores y descomponedores. Recordar que en las cadenas tróficas o alimentarias, el primer eslabón siempre, siempre, siempre será el productor, es decir, las plantas. Luego está el consumidor primario, que son los herbívoros, que son los que comen hierbas, hojas, corteza, savia, raíces, semillas, frutos, flores, néctar y polen. Luego tenemos en la cadena trófica al consumidor secundario, que es carnívoro, y se come al consumidor primario, come carne.
Luego, el consumidor terciario, que puede comerse tanto al primario como al secundario y también es carnívoro. Por último, cuando uno de estos, sea productor o consumidor, muere, actúan los desintegradores o descomponedores, que son fundamentalmente los hongos y las bacterias. Estos organismos consumidores desintegran la materia orgánica muerta y la convierten en inorgánica, es decir, no tiene órganos ni vida, por eso es inorgánica, convirtiendo esta materia en nutrientes que pueden ser utilizados por las plantas. Qué interesante ha sido este objetivo. Recuerda repasar y verlo las veces que quieras. Así profundizarás aún más tu aprendizaje. Te espero en clase, no faltes. Tu presencia es importante para mí. Bye bye. Nos vemos.